Muy bien, continuamos con nuestro curso. Estamos en la unidad número 2 de iluminación y cámaras. Vamos a colocar las siguientes cámaras. Esto es una clase bono. Ya a partir de aquí ustedes pueden elegir si quieren mantenerse con la única cámara que hemos creado durante todo el curso o si quieren incluir esta también en su entrega final. Yo las voy a incluir porque quiero sacarle el máximo provecho al curso y que ustedes también se aprovechen de esto. En esta clase es una clase dedicada únicamente a Camera Match. Aquí yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden aprovechar opciones dentro de 3D Max para que ustedes puedan emular la posición de una cámara también de otra forma. En clases anteriores o incluso en otros cursos publicados dentro de Gov3 Studio, mi método usual para alinear cámaras es entrar a la opción, déjeme colocar la imagen del otro lado y ampliar mi área de trabajo. Es entrar a la opción de utilidades y utilizar el Perspective Match, que en la mayoría de los casos se soluciona. Lo que pasa es que el Perspective Match tiene una curva de aprendizaje, es decir, requiere que ustedes lo vayan utilizando con el tiempo para que ustedes sepan cómo ir cuadrando los ejes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, para que no se les complique y no se les descuadre toda la cámara. Entonces, debido a que este método tiende a ser un poco más engorroso para aprender, entonces les voy a enseñar otra alternativa que se llama el Camera Match. Está dentro de las opciones de utilidades también, pero tenemos que presionar la opción de More y aquí está, Camera Match. Pero antes de entrar al Camera Match, tenemos que crear los puntos de ayuda donde vamos a anclar la imagen, porque el Camera Match me va a pedir puntos para él poder crear una cámara en base a los puntos que yo estoy seleccionando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? No voy a abrir Camera Match todavía, eso lo voy a dejar para el final. Voy a abrir esta vista de perspectiva, la voy a hacer muy grande y voy a colocarle la resolución de esta imagen. La resolución de esta imagen es 663 por 1000. Entonces me voy a ir al F10 y voy a decirle a toda la opción de este archivo que sea 663 por 1000. Ahora, para que se me muestre por acá, voy a presionar Shift F. A ver, Shift F para que se me muestre el save frame. Y desde mi carpeta de imágenes voy a llamar mi imagen y la voy a arrastrar para acá. Me va a pedir, oye, ¿la quieres incluir como background? Sí, pero no como environment. Vamos a presionar OK y listo. Entonces el proyecto, la cámara acaba de entrar en el proyecto. Y lo que tenemos que hacer ahora es indicar en el modelo los puntos de referencia que vamos a utilizar para alinear con respecto a la imagen. Entonces nuestra imagen no tiene puntos de referencia, nosotros no los hemos colocado. Podemos hacerlo al ojo por ciento, pero como esta es una clase en la que le estoy enseñando probablemente por primera vez ustedes están viendo esta herramienta, yo quiero facilitar muchísimo las cosas para que sea más fácil ustedes comprender todo. Entonces yo voy a detener la clase acá y voy a abrir esta imagen en Photoshop. Ahora estoy dentro de Photoshop y lo que quiero hacer es crear los puntos de guía que me van a ayudar a ubicar el proyecto, a alinearlo, ¿ok? Entonces voy a habilitar mi regla, presiono Control R si ustedes no tienen la regla habilitada. Voy a habilitar y voy a crear mis primeras reglas de referencia. Esta sería una. Esta sería otra regla de referencia por acá. Y probablemente necesite una regla de referencia más apoyada en la columna de este elemento. Entonces lo que tengo que hacer es crear puntos de referencia para cada uno de los ejes. Se supone que son 3 ejes en el eje de coordenadas cartesianas: eje X, eje Y y eje Z. Voy a comenzar con el eje Z. Entonces, como el eje Z es un eje de color azul dentro de 3D Max, vamos a tratar de colocarle un color azul. Entonces yo me voy a ir al pincel, voy a hacer el pincel más pequeño y lo voy a pintar de color azul. Vamos a ponerlo de color azul. Me voy a acercar por acá y voy a crear mis primeros puntos de referencia. No lo voy a hacer en esta capa. Esta sería la capa original. Vamos a hacer esto en una capa nueva que se llame puntos de referencia. Puntos ref. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocar mi primer punto de referencia azul. Ese va a ser un punto para yo poder alinear los ejes de la cámara. Y mi siguiente punto debe ser la base de esa pieza. La base de esa pieza, cuando haga contacto con el plano, es aproximadamente por allí, justo allí. Entonces ya tengo
el eje Z de un elemento nada más. Tengo un solo elemento señalado, ahora necesito hacer otro eje Z para crear el plano virtual. Entonces el plano virtual lo voy a hacer apoyado en este punto. Este puede ser mi eje Z, desde aquí hasta acá, por ejemplo. Ahora, esos ejes no tienen nombre. El nombre se lo podemos poner por texto, pero en este caso yo no tengo texto. Entonces a este le voy a colocar vertical. Lo voy a hacer con el pincel también. Es más, voy a presionar control al Z varias veces para deshacer. Voy a hacer el pincel más pequeño. Esto va a ser vertical, porque es el eje vertical del eje Z. O vamos a ponerle el eje Z de una vez. Esto es eje Z del lado derecho, porque corresponde al plano derecho que estoy haciendo. Del lado derecho. Y este es el superior, porque es el superior. ¿Ok? Esto que yo estoy haciendo en Photoshop, ojo, es algo que se hace con el hábito, se hace como un ejercicio mental. No tienen por qué hacer esta edición en Photoshop con cada imagen. Al principio se les recomiendo que lo hagan para que se acostumbren, pero luego después no va a hacer falta. Entonces esto es eje Z, derecho superior, y este sería eje Z, derecho inferior. ¿Ok? Vamos a ver de este lado, esto sería eje Z izquierdo inferior. Y aquí arriba vamos a colocar eje Z izquierdo superior. ¿Ok? Entonces ya tengo el eje Z marcado. Ahora vamos a marcar el eje Y. El eje Y en 3D Max es de color verde, así que vamos a colocarle un verde. ¿Cuál va a ser el eje? Vamos a colocar el eje por acá. Entonces yo puedo apoyarme en esta pieza. O sea, este es mi eje Y dentro de 3D Max y estoy tratando de buscar un plano. Y yo creo que el plano que está dibujado por acá es bastante visible, se puede contrastar bastante bien. Entonces puedo crear un punto acá. Vamos a crear este punto más grande para que sea más fácil de ver. Un punto allí. Un punto aquí en la unión, un punto aquí abajo y un punto aquí abajo. Entonces aquí se va a trazar una línea de un eje y aquí se va a trazar una línea de otro eje. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, entendido esto, ahora vamos a colocar ahora el texto. Esto sería Y izquierdo superior. Esto sería, bueno, ya que estamos aquí en Y izquierdo superior, este sería Y derecho superior. Esto sería Y inferior derecho. Y este sería Y inferior izquierdo. Me falta ahora el eje X. El eje X sería este plano, o sea, el plano que está dibujado por la cara de esta casa. Puedo dibujarlo por acá, pero no tengo este borde acá, no tengo dónde marcarlo. Podría utilizar el plano del edificio y tener acá un eje, pero no lo tengo muy claro en la parte de abajo, así que voy a utilizar este plano nada más. Entonces voy a crear por acá un punto de referencia allí, otro punto aquí, otro punto aquí abajo y otro punto aquí abajo. Genial. Entonces ahora voy a hacer mi pincel más pequeño y vamos a colocarle, esto es eje X superior izquierdo y esto es eje X superior derecho. Vamos para abajo y esto es eje X inferior izquierdo y este es eje X inferior derecho. Ya podría guardar la imagen, pero antes de guardar la imagen, como el texto que han colocado es nuevo y a lo mejor no lo van a poder leer, entonces mi consejo es que seleccionemos esta imagen y nos vayamos a imagen, ajuste, tono y saturación y la hagamos más oscura, porque necesitamos ver los puntos. La imagen siempre la vamos a tener como referencia y nos va a servir como referencia, pero son los puntos los que necesitamos como guía. Entonces ahora esta imagen hay que guardarla. Control Shift S en el teclado. Vamos a guardarla como JPG. Vamos a guardarlo como referencia 2, pero no voy a dañar esta imagen, sino que se va a llamar referencia 2 con puntos de ayuda.
Ok, presiono Save, vamos a guardarla con el máximo de la calidad y ahora regresamos a 3D Max. Dentro de 3D Max tengo esta imagen de fondo, pero ahora ya no voy a utilizar esa imagen de fondo, sino que me voy a llamar la referencia que he creado, la voy a llamar como Background, pero no como Environment. Presiono OK y tengo la misma imagen para el encuadre de la cámara, pero ahora voy a crear los puntos de ayuda. Entonces vamos a crear los puntos de ayuda. Esos puntos de ayuda están ahorita apoyados en la imagen, pero esos puntos de ayuda tenemos que crearlos acá en la geometría. Entonces, siguiendo como referencia esa pieza, vamos a irnos a tope, vista de perspectiva, para ver si se reinicia un poco la fuga y podemos trabajar un poco mejor. Entonces voy a crear mis primeros puntos en vertical. Mi primer punto en vertical vamos a irnos a crear, vamos a crear helpers, ayudantes, y dentro de los helpers, que sería este menú, vamos a seleccionar los del camera match. La única opción es crear puntos. Vamos a crear los puntos y voy a crearlos con el snapping de precisión encendido. Entonces mi primer punto era apoyado allí en esa viga. Voy a hacer mi primer punto allí. Ese punto lo debería renombrar, pero ya lo vamos a renombrar. El siguiente punto debería estar apoyado en la base de la viga, pero pueden ver que mi base de la viga está muy por debajo del plano. Entonces lo que voy a hacer es colocar mi punto en la base de la viga. Voy a presionar clic derecho y luego voy a mover este punto hacia arriba sin el snapping hasta que sea visible en ese plano. No lo puedo dejar allá abajo porque me va a cambiar la fuga. Tiene que estar allí, ¿ok? Bien, entonces ya tengo ese eje de referencia. Puedo presionar Shift G para apagar todo. Voy con este eje de referencia que está entre esta esquina y este vértice. Vamos a crearlo. Me voy a crear punto otra vez y con el snapping de precisión vamos a colocarlos. Ya que estoy aquí, voy a crear los puntos del otro eje, que sería el eje X, que serían estos que están acá, con este. Ya de una vez para crearlos, para salir de eso. Y me faltan ahora los ejes del eje X. Los ejes del eje X acá abajo están apoyados en el escalón, pero yo no tengo vértices para apoyarme acá en el escalón. Entonces mi consejo en este caso es crear un punto por acá. Perdón, vamos a crear un cam point aquí. Y luego lo vamos a mover con el snapping de precisión hacia acá en este eje nada más. Y lo vamos a ubicar justo en esa posición. No detrás de la columna, sino un poquito más hacia afuera para que se vea. Una vez que esté listo con Shift lo voy a clonar. Y mi siguiente punto voy a presionar Shift G. Está justo aquí abajo cerca de la columna. Entonces ese lo voy a colocar abajo cerca de la columna. Por allí aproximadamente. ¿Ok? En la parte de arriba están apoyados en la viga. En la parte de arriba están apoyados en esta viga. Entonces ya que estoy por acá voy a crear un cam point con snapping encendido. Voy a crear uno allí. Y voy a crear uno acá, pero ese no es visible. Entonces clic derecho. Para no crear más cam point, me voy a la selección de movimiento, apago el snapping y con Shift voy a clonar este hasta que este esté ubicado por allí, pero un poquito más abajo, por allí. Algo así, ¿ok? Nuestro punto está justo dibujado detrás de la columna y yo lo puedo meter detrás de la columna, solo que todavía no sé dónde está el ángulo. Así que yo no debo abusar con eso. Por lo tanto, ese punto lo voy a separar un poquito. Es lo mismo que estoy haciendo acá en la parte de abajo. Ahora lo que tengo que hacer es renombrar esos puntos. Entonces vamos a ir punto por punto a renombrarlo para que aprendamos cómo usarlo. Me voy a acercar un poquito más. No me puedo acercar, entonces voy a hacer zoom en esta pieza para acercarme y poder trabajar allí más cómodo. Algo así, ¿ok? Entonces voy a seleccionar este helper. Si no se quieren equivocar, entren al filtro de helpers. Y esto les va a permitir seleccionar únicamente los helpers. Este es Z y S. Vamos a irnos al nombre y este le vamos a poner Z y S, es decir, eje Z izquierdo superior. Voy a presionar Shift G. Abajo sería Z y I. Entonces voy a seleccionar el de abajo, que sería ese que está ahí abajo, y se va a llamar Z y I. Voy a ir con los Z también. Este siguiente Z sería Z derecho superior y este sería Z derecho inferior. Ya que estoy por acá, vamos a hacerlo del eje X. Esto sería eje X inferior izquierdo. Y este sería eje X inferior derecho. Acá arriba, eje X superior izquierdo. Y aquí arriba sería X superior derecho. Ahora vamos con los del eje Y. Esto sería Y superior derecho. Este sería Y superior izquierdo.
Este sería Y inferior izquierdo, o sea, Y, perdón, y esto sería Y inferior derecho. ¿Ok? Ya cuando tenemos todo esto listo, entonces ya yo puedo salir de esta vista. Incluso me puedo alejar muchísimo, porque lo que va a hacer 3D Max ahora es crear una cámara en base a esta alineación de puntos. Fíjense que este modelo lo voy a poner, por ejemplo, aquí en el medio. No hay ningún problema. Voy a abrir la vista tope porque ustedes van a ver cómo va a aparecer una cámara aquí que me va a igualar este ángulo de la cámara de referencia. De todas maneras voy a entrar a la vista de la cámara y esta cámara que está acá la vamos a eliminar porque esta era la cámara de ayuda que estábamos utilizando para el acceso a la fachada y ya no la vamos a utilizar. No quiero que me confunda. Esta cámara se va a crear aproximadamente por acá para igualarme a este ángulo. Este ángulo yo también lo pude haber hecho, ojo, con el Perspective Match, pero a lo mejor me hubiese tomado un poquito más de tiempo y realmente lo importante en esta clase es enseñarles otro método, otro proceso para utilizar alineación de cámara. Entonces vamos a hacerlo. Voy a ampliar esta vista de trabajo. No, bueno, sí, lo voy a ampliar para que sea más cómodo de trabajo, para que ustedes lo puedan ver. Lo que voy a hacer es activar el Utilities. Me voy a ir al More. Ahora sí voy a activar el Camera Match. Y el Camera Match ahora va a tener todos los puntos, va a detectar todos los puntos que están en la escena, que son ayudantes de cámara, del Cam Point. ¿Ok? Si ustedes no hubiesen creado los Cam Point, esta lista estaría vacía. Entonces ahora yo lo que tengo es que asignar la posición de cada uno de estos puntos en la imagen. Por ejemplo, aquí estoy, voy a comenzar con el eje X. X inferior derecho. X inferior derecho es este punto que está acá en la imagen. No importa si yo hago zoom con el mouse, aquí ya no importa hacer zoom. Aquí lo que voy a marcarlos utilizando la imagen de referencia. Entonces este punto voy a asignarle su posición. Va a ser esa posición. Si ustedes se equivocan en la posición, no importa. Hagan clic otra vez y el punto se va a ir colocando donde ustedes hagan clic. ¿Ok? Entonces voy a hacer clic en ese punto rojo. Allí. Mi siguiente punto es X izquierdo. Perdón, X inferior izquierdo. Mi siguiente punto es ese. Tampoco tienen por qué ser exactos, ¿ok? Con aproximarse a los puntos ya nos va a dar una fuga bien aproximada. Luego vendría X superior derecho. X superior derecho, quedamos que era este punto. X superior izquierdo es este punto, ¿ok? Luego sería Y inferior derecho, que sería este. Vamos a marcarlo allí. Vamos a bajar en la lista. Y inferior izquierdo, vamos a marcarlo allí. Este me pudo haber quedado mejor, así que vamos a ubicarlo mejor. Allí está. X superior derecho, allí. X superior izquierdo, allí. Y ahora Z derecho inferior. Esta tiene una nomenclatura distinta. Perdón. Z derecho inferior. Z derecho superior. Acá abajo sería Z inferior izquierdos, el C, Z y I. Y acá abajo sería Z inferior, perdón, Z izquierdo superior. Ahí está. Si ustedes las letras se les complica, coloquen el nombre. O sea, Z superior izquierdo, Z superior derecho. Y así no se van a equivocar. Una vez que están todos los puntos creados, que ya están asignados todos esos puntos, entonces yo puedo presionar crear cámara. Pero antes de presionar crear cámara voy a ir a todas las vistas y fíjense la magia. Voy a crear una cámara, boom, y ya el 3D Max me ha creado una cámara que iguala ese punto de fuga. ¿Cómo lo puedo confirmar? No lo voy a mover acá, sino que voy a habilitar esa para que esa sea mi cámara. Entonces voy a llamar mi imagen nueva de referencia, la que no tiene las guías de ayuda, y la voy a colocar acá. Y con esta cámara seleccionada voy a presionar C en el teclado. Cuando presiono C en el teclado, ya yo estoy en esa vista de la cámara. Ya estoy en ese ángulo. Lo que tengo que hacer ahora es jugar con el dolly. Vamos a jugar un poquito con el dolly para yo igualar la posición de las piezas. Otra cosa que pueden ver es que yo estoy acá un poco torcido. Entonces, en este momento, los puntos de ayuda lo que me han dado es una ayuda bastante notable para yo tener un punto de inicio para alinear esta cámara. Sin embargo, no es perfecta. Entonces, lo que voy a hacer ahora, yo puedo modificar la cámara por acá si quiero. La puedo modificar para cambiar la posición, pero en este caso no lo voy a hacer, sino que voy a entrar a las propiedades de la cámara. Y la cámara que viene por defecto como una cámara free, es decir, que no se le puede hacer nada, es una cámara estándar. Ojo, ya van a ver cómo lo vamos a solucionar, pero es una cámara estándar.
Es una cámara free. Le voy a colocar el target para poderlo seleccionar. Entonces ahora voy a poder seleccionar el objetivo de la cámara. Y con el objetivo de la cámara, entonces ahora yo puedo hacer modificaciones. Yo puedo mover el objetivo de la cámara un poco. Puedo seleccionar la cámara otra vez. Voy a presionar la cámara, clic derecho, y voy a aplicarle un modificador para corregir las verticales, para que las verticales sean más verticales. Y la cámara la voy a mover, pero en modo local, para poderla mover hacia adelante o hacia atrás. Y en este caso la voy a mover bastante hacia adelante, porque lo que estoy buscando es igualar un poco ahora la posición de la cámara. ¿Ok? Más o menos esto es lo que estoy buscando. Entonces ahora, partiendo de este punto inicial, yo puedo mover la cámara un poco, el objetivo un poco hacia arriba. La cámara la puedo mover un poco hacia arriba también. Perdón, y el objetivo hacia abajo. Algo así. Luego puedo seleccionar la cámara otra vez y decirle a ese modificador que se recalcule otra vez. Y pueden ver que ya tengo una fuga distinta. Entonces, lo que voy a hacer ahora es terminar de mover la cámara un poco. Vamos a irnos al modo View para moverla de modo libre. Y voy a girarla un poquitico, porque ya sé que esa es más o menos mi posición original. Ah, perdón, lo que voy a hacer es cambiar la distancia focal, porque la distancia, el campo de visión es muy fuerte. Entonces vamos a deshacer un poquito. A ver, vamos a deshacer todas estas modificaciones que le hice. Vamos a dejarla como estaba antes, sin el modificador del Camera Correction, justo allí. Y esta sería la vista de la cámara. Entonces lo que voy a hacer es modificar el campo de visión. Primero vamos a hacerlo un poco más alto. Yo creo que ya esto se acerca. Es normal que cuando uno esté tomando fotografía de arquitectura, uno ya más o menos sabe cuáles son los lentes que utilizan los arquitectos. Aquí puede ser quizás un 50. Voy a comenzar con este como distancia, como valor original. Y ahora lo que puedo hacer es seleccionar el objetivo y moverlo poco a poco para ir cuadrando mi proyecto. Pueden ver que ahora me acerco mucho más a la posición de la cámara, pero necesito bajar todo el objetivo y subir la cámara. Entonces voy a bajar el objetivo, voy a seleccionar la cámara y la voy a subir un poco para que se vea ese corte del proyecto, y voy a panear un poco para ubicarla mejor. Entonces ahora creo que la subí mucho, la voy a bajar un poquito más, paneo y trato de ubicarla un poquito mejor. Voy a seleccionar el objetivo, vamos a bajarlo un poquito y pueden ver que el ángulo ya casi está copiado. Si presiono Shift G, apago la geometría y pueden ver que el ángulo es casi el mismo ángulo que estamos utilizando. Entonces, de esta forma yo pude haber creado una cámara para solucionar este caso. El problema de esta cámara es que es una cámara estándar, es una cámara target. Entonces la voy a aislar para trabajar con ella, porque es una cámara básica de la de 3D Max. No tiene ninguna de las propiedades físicas que nosotros estábamos utilizando, ISO, shutter, etc. Y nosotros necesitamos un tipo de esa cámara. Entonces fíjense que acá tengo valores muy precisos. Esto los voy a redondear. Voy a utilizar un lente de 38 milímetros y un campo de visión de 50 grados aproximadamente. No importa, estos valores los voy a mantener así porque no quiero ya deformar el objetivo. Si presiono Shift G, perdón, voy a salir del modo aislado. Si presiono Shift G, ahí está la geometría, ¿ok? No la he modificado. Entonces, para que me entiendan, voy a crear una cámara nueva. Vamos a crear una cámara y esta cámara va a ser Physical, ¿ok? Y voy a alinear la cámara con esta cámara y el objetivo con este objetivo. Entonces, esta cámara Physical hace referencia a la imagen número 3. Entonces voy a tomar este nombre de esta cámara, se lo voy a copiar y se lo voy a pegar a esta cámara. Entonces esta sería cámara de referencia número 2 y la resolución de ella es 663 por 1000. ¿Ok? Entonces ahora esta cámara la voy a alinear con esta cámara. Estoy en el filtro de cámara, solamente las estoy seleccionando, no puedo seleccionar nada más. Selecciono la cámara y voy a presionar Alt A en el teclado o la herramienta de alinear. Alt A en el teclado y lo voy a alinear con la cámara. Quiero alinear punto de pivote, pero también quiero alinear orientación también por si acaso. Punto de pivote y orientaciones también. Presiono OK. Ahora voy a seleccionar el objetivo. Clic derecho, selecciono el objetivo y lo vamos a alinear, Alt A, con el siguiente objetivo. Y también que copie todas las orientaciones, que copie todo. Presiono OK. Ahora voy a seleccionar, clic derecho, voy a seleccionar esa cámara que he creado, que es la cámara de referencia 2, y la voy a activar en este viewport. Y pueden ver que esa cámara de referencia tiene casi, o sea, tiene ya la ubicación de la cámara, pero no tiene los mismos valores del ángulo de la cámara. Entonces yo necesito colocar en la distancia focal, vamos a vernos por acá, aquí arriba,
Selecciono la cámara que tengo, la otra cámara que tengo por acá. Ahí está. El field of view, el lente es de 38 milímetros y el campo de visión es de 50 grados. Ok, 38.6 milímetros. Entonces ahora voy a seleccionar la siguiente cámara. ¿Saben qué? Vamos a seleccionarla por acá, que es más fácil. Ok, y dentro de las propiedades, yo puedo colocar por acá especificar el campo de visión, o en este caso el lente, que sería un 38.6 milímetros. Presiono Enter y ya he igualado. Esta cámara ahora es igualita a esta. Solo que esta cámara nueva, la cámara de referencia 2, no tiene todas las propiedades de la cámara de referencia a esta cámara que yo tengo por acá. ¿Ok? Porque esta cámara ya tiene un ISO de 100, tiene una apertura de 16, tiene ciertas configuraciones para leer la luz en la escena de otra forma. Entonces esta cámara de ayuda yo la voy a llamar ayuda para borrar, porque es una cámara que se va a ir. Y esta cámara que está acá le voy a colocar el ISO en 100, la apertura en 16. Mira, me seleccionó o me recordó las últimas propiedades de la última cámara que seleccioné. Así que en teoría no voy a tener ningún problema. ¿Cómo puedo confirmar de que este render va a quedar bien? Vamos a hacer render. Si hago render, en teoría no debería haber... perdón, sí debería haber la iluminación, porque en este caso voy a cancelar. Vamos a irnos por acá a Tools. Y tengo por acá el Light Lister. Y el Light Lister tiene encendidas estas luces nada más. Pero en este caso, esta cámara, vamos a seleccionarla. Esta, creo que no, perdón, esta sería la cámara de ayuda para borrar. Esta ayuda para borrar la voy a esconder temporalmente. Me voy a quedar con esta, que es la que me interesa. Tiene la exposición en 100. La apertura, la distancia focal, yo creo que aquí ya estamos bien. El shutter está en 0.5 y la otra cámara tiene exactamente los mismos valores. Entonces esta en teoría debería leer la luz de la misma forma. Vamos a hacer render. Y lo estoy teniendo muy blanco. No sé por qué me está dando el error, parece que es una tontería en la cámara. Entonces lo que voy a hacer ahora es el ISO, por ejemplo, subirlo a 400. Y hago render, vamos a hacer render y tengo esto. Lo que estoy tratando es reiniciar el valor porque no sé por qué está como tonta la cámara. A lo mejor es un problema del RAM. Voy a bajarlo a 100 otra vez y ahora sí me está leyendo bien la iluminación. En caso de que a ustedes les llegue a ocurrir esto, pueden guardar la escena, cierran 3D Max o lo vuelven a abrir y a lo mejor la cámara se refresca. Es una tontería, no veo por qué. O sea, todos los valores eran iguales, no entiendo por qué estaba saliendo quemado. A lo mejor era por eso. Había que darle chance al 3D Max como para que pensara la solución. Pero pueden ver que el ángulo de la cámara ya está listo y ya la luz se me está mostrando correctamente. Si presiono Shift G, el ángulo de la cámara está completamente igualado y ya entonces ya hemos recreado esta cámara. Entonces es una clase un poco larga, me disculpan, pero ya les enseñé cómo utilizar Camera Match, cómo crear puntos de ayuda en Photoshop y utilizar esos puntos de ayuda para los puntos del cámara de los ayudantes del helper, que son los que va a utilizar el Camera Match para crear nuestro ángulo perfecto. Cuando se creó, obviamente, nuestra distancia focal o el campo de visión no era el correcto, entonces simplemente como modificar la distancia focal pudimos resolver el problema. Hay que tener en cuenta o hay que saber un poquito de fotografía. Los fotógrafos de arquitectura generalmente utilizan lentes de 50 milímetros para exteriores, 80 milímetros para exteriores dependiendo del proyecto, pero cuando son ángulos que están muy fugados como este, se tienden a utilizar lentes más pequeñas. Entonces se tienden a utilizar lentes entre unos 24 milímetros y unos 35 milímetros. Y en este caso, estamos en ese margen, estamos en unos 30 milímetros. Así que ya con esto incluso pudimos averiguar más o menos cuál era el lente que estaba utilizando el fotógrafo a la hora de hacer la fotografía. Entonces voy a detener la clase por acá y nos vemos en otra clase bono, donde vamos a poner el resto de las cámaras. Hasta luego.